Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido por favor que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify, nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro No Compitas, Haz Compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier dispositivo. O tenemos la versión que es también física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras y si no tienes donde reproducirlo, también incluye de manera gratuita la versión digital que pues se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. No compitas, haz compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por sintonizar este episodio. Hoy es el episodio número 100. Es un episodio extremadamente importante, especial, por lo menos para mí, ¿no? O sea, espero que me hayas acompañado durante todo este viaje. Este es el primer gran hito para mí, que era llegar a los 100 episodios. La verdad creo que desde el principio era algo muy importante y por supuesto que dentro de eso tenía que tener al invitado más especial para mí otra vez. El día de hoy, como ya lo habían visto en la descripción de este video, en el título, en la imagen, tenemos a Diego Barrazas de Dementes. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Carlos? Un gustazo. Gracias por invitarme. Desde que te conozco uso la frase de no compitas, haz compitas. Y gracias por el honor de tus palabras. No sé si soy candidato para el episodio 100, pero bueno, aquí estamos y espero hacerlo muy bien. Y gracias a quien esté escuchando, de verdad es un gusto poder compartir. Y te felicito por los 100, güey. No cualquiera. O sea, ya en sí hacer 100 episodios es un éxito. Independientemente de todo el éxito que traiga o que tengas fuera de 100 episodios se dice fácil, pero yo que estoy de este lado entiendo lo que significa. Es más, creo que sé, por lo que veo, que eres mucho más disciplinado que yo y mi equipo. Entonces, bueno, no quiero por mi equipo, pero sí, eres mucho más disciplinado que yo. Fácil. No, muchas gracias. Y sí, o sea, sí es un viaje, o sea, creo que, digo, lo entiendes perfecto. Es un viaje bastante interesante, ha tenido altas y bajas. Sobre todo, más que otra cosa, en tiempos, ¿no? Al principio era muy fácil y ahorita lo platicábamos antes de empezar a grabar. Al principio estábamos encerrados, yo lo empecé en 2020, en plena pandemia. Yo tenía otros planes, no los pude hacer, entonces pues me puse a grabar. Era sencillo porque pues estaba yo solo y era como mi manera de no volverme loco un poco. Entonces pues fue muy fácil. Los primeros tal vez 50 episodios sucedieron en el primer año, pero los otros 50 sí costaron muchísimo trabajo. Y obviamente, por supuesto que, y te voy a dar este contexto también. Yo, la primera vez que escucho sobre el podcast, o sea, que existe este formato, fue aproximadamente en el 2016-17, más o menos por ahí. Un amigo que vivía en Estados Unidos, que yo conocía en México, viene, vamos a comer y me dice, oye, quiero empezar un podcast, ¿no? Y estaría padre que empecemos un podcast, no sé qué. Y yo le digo, ¿y qué es, no? Pues es como un programa de radio, pero es, ¿no? Y me empieza a mostrar como algunos referentes de Estados Unidos. Y le digo, pues suena interesante. Y me dijo, sí, de hecho voy a llevar mi micrófono, vamos a ir a un restaurante y vamos a grabar sobre el restaurante. Y yo, ok, entonces vamos a comer y hace eso. Y como que fue un medio experimento extraño, pero dije, ok, está interesante. En ese momento solo lo conocía como audio, formato de audio, ¿no? Quedó, o sea, ahí nunca lo sacamos, nada, fue como que, pues no sé, se quedó ahí, ¿no? Yo me quedé con esa espinita de conocer un poco sobre qué es un podcast, el formato y todo, y empiezo a investigar, y me encuentro con algunos podcasts en Estados Unidos, y creo que en ese momento en México, ¿no? Pues recuerdo que creo que este director, ¿no? Tenía uno que era como en su propia plataforma, tenía como que su podcast y tú le pagabas y podías escucharlo. Y era todo lo que yo encontré.
un poquito después como que yo tenía esta antenita, ¿no? De, ¿qué es el podcast? Y me encuentro con Dementes, ¿no? Me encuentro con ese podcast que creo que habías publicado unos como 4 episodios como de golpe, una cosa así, me acuerdo. Más o menos así, ese vago recuerdo. Y yo lo empiezo a escuchar y digo, está interesante. Sin embargo, como que yo era más de ver, ¿no? Las reacciones. Entonces era como que, ok, no le di tanto seguimiento a escuchar más podcasts porque era como que, ok, no soy tan afín a solo escuchar. En ese momento avanza el tiempo y empiezo a ver otros podcasts. O sea, ya empiezan como que a surgir como estos otros podcasts que ya tienen video y digo, está interesante, ¿no? Ya hay video. Ok, así creo que me gusta más. Y recuerdo que existía un podcast que se llamaba Dementes que había escuchado yo, como de los primeros que había escuchado en México. Regreso a ver, ¿ya tendrá video? Y entonces empiezo a ver en YouTube. Y había subido unos episodios de que, oye, estos episodios los habíamos grabado, no habíamos subido el video, ahorita ya lo estamos subiendo a YouTube. Y digo, perfecto. Y empiezo a escuchar y a ver esos episodios en una como cabinita, como en unas oficinas, recuerdo esos videos. Y de ahí seguí viendo desde ese momento. Y fue ahí donde llega 2020 y digo, ok, quiero empezar. Entonces, este episodio también es muy especial para mí porque es como un hito de los 100 episodios, pero lo cierro con el invitado que podría decir que empezó como toda esa referencia siempre hacia cómo hacerlo, de qué se trata, y pues fue muy, muy interesante. Y hoy tengo la oportunidad de preguntarte un montón de cosas que tal vez siempre te quise preguntar. Y creo que lo primero que me gustaría preguntarte en este episodio es, con toda la trayectoria que tienes en este universo de contenido, de podcast, de video, de audio, toda la evolución que ha tenido esto, porque sé que ha estado pues, prácticamente casi desde el principio, por lo menos en este país. Hoy, ¿cómo consideras el podcast? ¿El podcast es un medio o es un mensaje en sí? ¿Cómo consideras o cómo ves tú al podcast hoy? ¿Es un medio para conseguir algo más o es un mensaje por sí solo y que funciona de manera independiente? Mira, las dos cosas. Ok. Otras gracias por la introducción, pero son las dos cosas y depende de tu modelo de negocio o de lo que tú estás queriendo construir o hacer. Hay para quien el podcast es un fin y es o sea, todo quiero llevarlo al podcast porque es mi principal fuente de ingresos, o es la forma en la que es como mi arte o lo que yo voy a estar haciendo. Y hay para quienes es un escalón más para llevar a otro paso, ¿no? Un ejemplo de esto es, a lo mejor yo vendo seguros y entonces hago un podcast en el que explico cómo conseguir el mejor seguro en México, qué tengo que tomar en cuenta, bla, bla, bla. Pero como top of the funnel, ¿no? O sea, la gente llega ahí, lo escucha cuando tiene la necesidad de entender más sobre cómo comprar un seguro, porque tiene una intención de compra, y tal vez me compren a mí, ¿no? Okay. Entonces ahí ya no es el fin, es un medio para el fin, que el fin de esa persona a lo mejor era llevarlos a mi despacho, o llevarlos a que hagan una cita conmigo. Y entonces las dos están bien, las dos se pueden, pero es justo qué más estás manejando, cómo lo haces sostenible, cuál es tu modelo de negocio, y eso te va a ir mandando cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que busques tener o que busquemos tener un destino que no sea las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y demás, que la gente vea eso como un medio o una forma de llevar tráfico a lo que sea que decidan que es su destino o su fin, ¿no? A dónde quiero llevar. Ejemplo, si hago películas en el cine, bueno, pues entonces las redes me ayudan a que luego la gente vaya al cine a ver mi película. Claro. Verlo más así. O yo escribo, soy escritor, quiero publicar. Entonces las redes me llevan a eso. Pero si mi onda es, yo soy broadcaster, yo soy locutor y lo que yo hago es esto, pues entonces todo lo llevo al podcast y que todos sepan acá. Soy filósofo, soy poeta y hago poemas a través de podcast, pues entonces ese es donde se convierte en ese fin. Claro. Mi respuesta, o sea, depende. No hay una sola cosa. Y para ti, o sea, para Diego, ¿qué es el podcast? O sea, ¿qué es tu podcast? ¿Es un medio o es un mensaje?
Es una combinación. Mi podcast para mí es la forma perfecta para conocer gente que quiero conocer. O sea, mi podcast es mi entretenimiento, mi forma de conocer a la gente que admiro y con la cual quisiera eventualmente trabajar, pero también eh, es mi seguro de vida, si lo quieres llamar Ujú. así, porque el día de mañana, mío y de mis hijos, a ver, imagínate que el día de mañana uno de mis hijos me dice, oye, papá, quiero ser músico, no quiero dedicarme a la música. Si yo trabajara en un trabajo más convencional, Sí, pues sería como, bueno, pues sí, ¿qué hacemos, no? ¿Y qué? ¿Y cómo se hace eso? Y veo una escuela o tal. Pero hoy con el podcast, le puedo hablar a cualquiera de los mejores productores de México, porque son los que han estado en el podcast, o cualquiera de los mejores artistas de México o Latinoamérica, y decirles, oye, hazme un paro. Mi hijo quiere ser músico, eh, ¿me puedes ayudar a escucharlo? O me puedes ayudar, ¿sabes? O te mando el demo sí, para que me digas y me des retro, o sea, ya. Y lo mismo si quiere ser escritor, si quiere trabajar en un startup, si quiere levantar un fondo de capital, si quiere tal, esta red de contactos que he ido haciendo con el tiempo es ese seguro que no te lo da el dinero, que no te lo ujú, da muchas veces incluso, o sobre todo el dinero, de que hay gente que dice, no, pues que yo tengo el dinero para entrar a una universidad tal, o, sí, pero eso no te da el acceso a esta gente, claro. ¿no? Y una amistad no se puede fingir. Entonces a mí de mentes me ha llenado de amistades y de gente. Entonces, eso en cuanto al medio, ¿no? Como decirte la combinación, es un medio para conseguir todas estas cosas, incluso la parte económica, ¿no? De ahí salen clientes o después gente escucha un podcast y decide entrar a OnSchool, que es la plataforma educativa que tenemos. Y el mensaje de Dementes no es el mensaje que doy yo, es el mensaje que da mi invitado o mi invitada. Entonces sí es sobre el mensaje también, pero es el mensaje que traen estas personas. Y que el mensaje común, el común denominador en toda la historia de Dementes es gente que es referencia en su industria, pero que no sigue un camino tradicional. Y la idea es poder ayudar a la gente que está en ese mismo onda de es que yo quiero hacer esto, pero me dicen que por ahí no es, o que estoy loco por querer hacer esto otro, o es que yo no tengo esas posibilidades porque yo soy ingeniero, pero quiero dedicarme al arte y me dijeron que no se puede. Es encontrar gente que les confirme el si se puede. No es que sea fácil, no es que Ujú, sea simple, pero de que se puede, se puede. ¿No? Y entre más ejemplos haya de gente que ha hecho cosas que tú quisieras hacer, más puedes visualizar el cómo sí. Y eso es el fin de Dementes como podcast, o el objetivo del podcast como tal, el mensaje es ese. El mensaje es que sí es posible. Ojo, entiendo de privilegios, entiendo que no todas las cuestiones son iguales para todos, pero ya entra, si alguien está escuchando el podcast en su celular, tiene el tiempo de escuchar el podcast, en tal, es probable que tenga el nivel suficiente de privilegio para intentar algo. Por ahí va un poco. ok. No Ok. sé. No, 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 perfecto, muchas gracias. También, o sea, digo, aprovechando que has vivido como ¿Me la saqué diferentes bien? etapas, diferentes etapas de lo que es un podcast y cómo ha funcionado y cómo ha ido evolucionando. Recuerdo que en una ocasión tú decías que pues, no te gustaba estar frente a la cámara, ¿no? Que tú estabas como que más Ujú. detrás, incluso, digo, tú me vas a corregir, pero habías hecho como fotos, te dedicabas más a fotos de bodas y ese tipo de cosas porque te gustaba estar detrás, ¿no? Y empiezas el Sí, podcast porque es como detrás. audio, pues no estoy como frente a cámara y todo. Pero luego hay una evolución donde ahora sí estás frente a cámara, ¿no? Y estás a cuadro. Eh, Ajá. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue tomar esa decisión o hacer esa transición? ¿Hubo algo que te motivó en particular o cómo dijiste, bueno, ya necesito tener video, ¿no? Y además, pues no, tal vez no me gusta o tal vez en ese momento sí te gustaba. ¿O cómo fue esa experiencia de cambiar a un formato de solo audio a Ujú. audio video? Ojo, creo que el tema va más allá de si es audio o video, Ujú, es sobre quién o sobre qué, o sea, dónde está el foco. ok. Y eso es lo que a mí me causaba problema. O sea, a mí, y sigue siendo fecha, que no me gusta que sea sobre mí. Ujú, ¿Sí? O sea, hay dos tipos, si lo quieres ver como gente que hace cosas en Internet ujú, o que comparte lo que hace en Internet, hay estos dos lados, ¿no? Está el que comparte sobre sí mismo. Puede ser un diseñador gráfico, pero habla de cómo yo hice este diseño y soy un chingón en mi diseño y lo que tú quieras. sí. Puede ser influencer, si lo quieres llamar así, de te cuento lo que yo comí, mi chismecito, cómo hago ejercicio, cómo me lavo los dientes, lo que tú quieras, pero es sobre esa persona. Pues todo lo que publica y todo lo que crece o se desprende de esa persona es sobre ellos, sobre el personaje.
Pero luego tenemos a otro perfil de personas, siguiendo el ejemplo del diseñador, el que comparte sobre diseño, pero no solamente de él. A lo mejor te dirá de vez en cuando, yo aprendí esto, pero te dice, chécate lo que está haciendo no sé quién, ve lo que dice no sé quién más, ve este libro que me encontré por aquí, y es sobre el mensaje, no sobre la persona, ¿no? Y también llevándolo a temas de influencers, si lo quieres hablar así, pues está el influencer que se pone la cámara a sí mismo para hablar de su viaje y está el que te habla de la ciudad que visita para que tú puedas visitar algún día. Ok. Y entonces, en ese sentido, a mí, entonces siempre es más cómodo el no hablar sobre mí. Ok. Me gusta más, y si te fijas de mente, es sobre mi invitado. Entonces, el único reto que hubo de pena, si lo quieres llamar así, fue la primera vez que escuché mi voz, ¿no? O sea, los episodios de escucharme, Sí. sigue siendo fecha que sé que hablo mal, que a lo mejor no gesticulo bien, que lo que tú quieras. Pero eso no me hace tanta crisis, porque otra vez, no sé, o sea, como fue el primer momento de, híjole, suena bien pinche, tal, y luego fue una onda de, bueno, no pasa nada, va, ya, que salga así, no me tengo que escuchar yo. Lo que importa no soy yo, importa el invitado. Entonces es eso. Entonces, en tema de video, no hubo o nunca hubo un tema de, ¿me van a ver en video? Qué pena que me vean en video, porque el foco otra vez está Sí. en mi invitada o mi invitado. Por eso a lo mejor no ves tanto que yo suba stories yo solo hablando. Ujú. ¿Te fijas? O sea, si ves mi cuenta personal, no es de mí dándote mensajes, aunque debería hacerlo y todas las semanas a lo mejor decirles, oigan, esta semana salió este episodio y habla sobre eso, se los recomiendo. Me cuesta mucho y lo hago una vez cada 3 semanas porque no me Sí. digo, no, después lo hago, porque no me siento con esa, no me siento cómodo haciéndolo. Eh, y tampoco creo que sea el tipo de carrera que esté persiguiendo, como volverme yo el foco principal por esas razones. No sé si me estoy explicando. Sí, no, sí, totalmente. Sí. Perdón, hoy ando más lento que lo normal. Me estoy dando cuenta que estoy hablando. Sí, ves esas conversaciones que hablo rapidísimo y estoy como muy. No. No sé, me das paz, pero Lo en esa misma entiendo. paz se me va el hilo. Lo entiendo perfecto. Entonces, eso me lleva a esto. ¿Ves tus episodios? O sea, después, digo, obviamente en edición y antes de que se publiquen, pero se publican, ¿los ves o los escuchas? No, en edición o sea, yo nunca he editado un episodio para empezar. Ok, Ni de audio ni de video. ok. Nunca. Porque no es lo que sé hacer, no es lo Ujú. mío. Y decidimos desde muy principio que no. Que hay gente que lo hace muy bien. Y entonces que esa gente se encargue de hacerlo Ujú. y yo me encargo de. No es que lo haga bien, pero de practicar y hacer cada vez mejor lo que a mí me gusta y lo que yo Sí. puedo hacer, que es tener la conversación con el invitado, investigar a mi invitada y generar un rapport con esta persona. Entonces, de entrada, digo, para ese paréntesis, no, nunca, o sea, no los veo, o sea, no los veo antes de que salgan, yo grabo y listo, y muy pocas veces los veo después. A veces empiezo a intentar ver, no avanzo. Veo cosas, oye, chécate esto otra vez para que veas no sé qué. Me meto a ver ese pedacito, o a veces veo uno que otro clip o reel, pero no lo vuelvo a ver, aunque diga, lo quiero volver a ver. O sea, pues, Sí. por ejemplo, tengo pendiente ver ahí Granada otra vez, porque me Ajá. gustó mucho o sea, en el Gran momento estoy episodio. tomando notas. O sea, me gusta mucho lo que comparte, estoy aprendiendo de todos mis invitados, estoy como aprendiendo, pero por ejemplo, esto que traía dijo 3 cosas que ya apunté y no apunté. O sea, eso es lo que, mientras yo Ajá. grababa decía, te quiero apuntar esto, o se me ocurrió algo, pero no lo voy a hacer ahorita porque estoy Sí. conversando. Y dije, luego lo escucho, no lo pude escuchar. Y lo empiezo y no lo pude escuchar. Y es una combinación. Al principio era Al principio a lo mejor era por no me quiero escuchar. Ahorita ya sé que me debo de escuchar para poder aprender y mejorar. Pero ya es más también un tema de tiempo. A ver, tengo 2 hijos, Ujú. viene uno en camino. No sé, yo los llevo a Santiago del Kinder, pero viene Pablo conmigo en el carro. O sea, vienen los dos conmigo, aunque además se baja uno ahorita, porque está muy chiquito el otro, pero para que su hija tenga un ratito ella en la casa sola de tranquilidad. Pero entonces en el camino no puedo escuchar ningún podcast, que antes Claro. amaba manejar porque escuchaba podcast, ahorita no, porque, o no de los que yo quiero, porque o ni les interesan, o dicen cosas Ujú. que no quiero que escuchen, ¿no? Y entonces menos escuché un episodio de Mentes donde digo groserías o tal, pues no se lo voy a poner. Entonces, ahí ya no, ya se canceló ese espacio Sí. que tenía. Y luego, nunca lo hago estando como sentado en la oficina trabajando. Yo no escucho podcast porque no me concentro. Mi otro espacio era a lo mejor haciendo ejercicio, pero entonces decir, voy a hacer ejercicio, ¿me escucho a mí? ¿O escucho el que yo? O sea, ¿me escucho a mí para aprender cómo hacerlo mejor y estudiar?
o en este momento me lo tomo para descanso mental y escuchar lo que yo quiera escuchar o disfrutar. Entonces es eso. Y lo tercero es que a veces ya ni uno ni otro, porque a veces estoy preparándome para entrevistas que vienen y entonces escuchar sobre los invitados que voy a tener. Entonces también de pronto ya mi tiempo es, escucho muchos podcasts o audiolibros o cosas relacionadas con los invitados que voy a tener próximamente. Se me quita todavía más tiempo de eso. Entonces decir, puta, tengo una hora libre ahora sí, para escuchar lo que yo quiera, porque no tengo que preparar la entrevista, porque no sé qué, escucho algo de lo que yo pueda aprender o que me sirva para algo más, o que me relaje, o me escucho para calificarme y para criticar, o sea, como para aprender de lo que estoy haciendo. Es este disyuntivo. Entonces, perdón por la respuesta larga, pero la conclusión es, me escucho muy, muy poco, menos de lo que a veces quisiera por el tema este de retomar y aprender. Que el otro beneficio es que en el equipo hay gente que me ayuda a hacerlo, o sea, además para tener un contexto, hay gente que me ayuda a transcribir, o sea, bueno, se transcribe digitalmente, o sea, automáticamente, pero hay gente que me ayuda a esas transcripciones, darle otra vida, ¿no? Para artículos, y entonces ellos me ayudan a acordarme de lo que ya no tengo que volver a entrar a escucharlo, sino ya lo tengo aquí por fuera, y a lo mejor no era esa frase la que yo quería, pero ya con eso me recordó sí, pero justo antes dijo esto, entonces ya, sobre eso me voy. Sí, o sea, es que también, por ejemplo, a mí me pasaba mucho... ¿Tú te escuchas? Eso te iba a decir, porque a mí me pasaba mucho que como yo no estaba acostumbrado, nunca había hablado micrófono, una cámara ni nada antes de grabar el primer episodio. Que de hecho mis episodios eran terapia, o sea, literal, porque el primer episodio se llama Inicios Bonitos. ¿Y por qué se llama así? Porque era como, estoy empezando esto con mi celular, yo lo voy a editar, yo lo voy a grabar, no tengo luces, me compré este micrófono, cuesta 500 pesos. Espero que si estás viendo el episodio, ¿no?, adelante y regresa a notes una diferencia. Y hablo de cómo iniciar las cosas con lo que puedas, con lo que tengas. Pero entonces yo no me escuchaba, porque tenía ese problema de la voz, ¿no? De como, no me quiero escuchar, no me quiero ver. Ya. Y también soy muy como... Pues empiezo a ver como, esto lo hubiera hecho mejor, esto lo hubiera hecho así, esto lo hubiera hecho acá. ¿Y qué pasaba? Que llegó el punto en el que dije, no, sí me tengo que ver, me tengo que escuchar, porque tengo que aprender y mejorar. Pero luego lo que pasaba cuando me veía y cuando me escuchaba es que decía, es que estoy muy encorvado. Entonces el siguiente episodio estaba como muy derecho, ¿no? O, es que digo mucho sí. Entonces ahorita cada vez que quiero decir sí, me detengo. Y entonces solo se escucha como, ok. Y empiezo a verme más, con más errores por tratar de evitar los errores que vi en el otro episodio. Entonces digo, ya, o sea, los errores que salieron ya se grabaron, ni modo, y voy a ir aprendiendo, y voy a ir entendiendo, y voy a ir como explorando, y de repente sí trato de escucharme muy poco, pero más por eso, porque siento que cuando me escucho, cuando me veo, en el siguiente se va a notar porque voy a tratar de ser como medio robótico, en muchos aspectos. No sé si eso te ha pasado alguna vez o has sido consciente como de eso. Sí, o sea, sobre todo con las muletillas. El otro día estaba grabando un episodio como invitado, porque es donde más hablo, y no sé qué muletilla tenía pegada. Decir cómo, en el sentido de, como está dando un ejemplo de, es como no sé qué, y luego otra cosa me preguntaban y creo que era como, es como, y entonces yo solo ya estaba como, puta, y esto le decía, güey, qué pena, estás repitiendo, o sea, pero ya me ciclé, ¿no? Un día que estaba muy cansado, no había dormido, pero eso me pasa en las entrevistas. Hay cosas que el equipo me nota desde el principio y me lo dice, y entonces ya no tengo que haberme visto, les creo, no sé, que me decían, es que estás hablando y te empiezas a poner la mano hacia una boca y empiezas a hablar así. Y entonces... pues eso es como, bueno, claro. Sí es cierto, no lo pongo aquí, lo pongo acá, ¿no? O que me decían, es que haces la pregunta volteando para abajo, porque a veces para acordarme, no sé, las preguntas concretas, ¿no? Sí. Que son las que siempre hacemos al final del episodio. Al principio las tenía apuntadas y las veía y las iba como recordando. Y ya me las sé, pero a veces quiero ver cuál de todas las que tengo le digo o acordarme sobre el momento entonces a veces hago esto como será ahorita. Digo, al que no tiene video no lo va a ver, pero decía, por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Y ya voltea para arriba. Pero yo pensando, y entonces en video no se ve tan bien a que si yo volteara a ver a la persona y le dijera, oye, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Y entonces, ese tipo de cosas son las que con el tiempo he ido aprendiendo, pero también no, otra vez, como no es de mí, entre menos aparezca o menos robe yo a cámara, mejor, y entre más logre hacer que la persona se vea bien, mejor. Entonces siempre la preocupación ha sido cómo hacemos que el invitado se vea mejor, cómo lo iluminamos mejor, cómo ponemos la cámara en un ángulo que se vea mejor, cómo le damos o le permitimos que se escuche mejor. Entonces eso es mucho la conversación que tenemos con el equipo, y yo voy como por
pues ya como por Añadidura. consecuencia, ¿no? De, Ajá. bueno, si iluminamos mejor, entonces, bueno, pues también saber mejor Diego y tal. Pero ya no es tanto de estarlo viendo y viendo otra vez las cosas, sino es de lo que me dice el equipo, de lo que yo mismo me doy cuenta, de, no sé, como esta combinación entre no dejar de ser también, pues como soy, como más bien descubriendo cómo me siento cómodo, qué me siento cómodo Claro. haciendo. Eh, sí, no sé. Sí, o sea, y eso también te quiero preguntar, o sea, tú cuando grabas un episodio, por lo menos actualmente, ¿llevas notas? O sea, ¿tienes tus notas, tu iPad o una libreta junto para leerlo y recordar en la entrevista? ¿O es Es, más es, libre? es- mira, es como, o sea, mi iPad siempre lo pongo enfrente de mí Ujú. para dos cosas. Uno, voy viendo el tiempo, que de hecho ya lo que vamos a corregir en la siguiente ocasión es que ya, porque realmente para lo que lo uso es para ver el tiempo Ok, y no pasarme el tiempo con el invitado y ir sabiendo cuándo tengo que ir cambiando porque se nos va a acabar el tiempo. Pero entonces ese lo puede tener mi equipo como atrás del invitado para yo poder verlo siempre atrás, ¿no? Entonces es una cosa que justo en la siguiente sesión de grabación vamos a corregir. Pero otro que tengo es, sí tengo unas notas, pero si te soy sincero, ya no las vuelvo. O sea, son como, me dan paz ajá, o me da tranquilidad saber que ahí están, como un salvavidas, como un chaleco ok, salvavidas. sí, Que ya, si me empiezo a hundir, sé que aquí lo saco, pero no lo sacas en todo el trayecto. sí, Entonces, ¿qué hago? Preparo mucho las entrevistas. O sea, sí preparo mucho las entrevistas. Mi equipo me ayuda con una parte de research, pero yo siempre lo tengo que, o sea, yo lo hago entre comillas como desde cero otra vez, porque hay veces que, o sea, de nada me sirve que me digan, eh, tiene 2 hijos de tantos años, si no entiendo la relación que tiene con esos hijos. Entonces me sirve a claro. veces ver, a ver, comparte fotos con ellos, no comparte fotos con ellos, eh, no, oye, se divorció, ok, pero se divorció, ¿quién era su pareja? Y se divorció, ¿cómo? ¿No? O Ujú. habla de eso o no habla de eso. Y entonces siempre vuelvo, entonces yo hago un research muy profundo, casi hasta el último segundo antes de sentarme sigo viendo cosas, Sí, siempre siento que no estoy suficientemente preparado. O sea, que el equipo me dice, "Güey, ya te la sabes, o sea, ya sabes". Yo sí, yo sé, pero también me entra ese nervio. Siempre estoy muy nervioso antes de grabar un episodio o preocupado por hacerlo bien para el invitado. O sea, que siento que respetamos su tiempo. Eh, y esto, o sea, y sobre esa investigación que voy haciendo sobre la marcha, voy apuntando cosas que me dan curiosidad. Por ejemplo, ahorita estoy preparándome voy a grabar la siguiente semana en Ciudad de México con varios autores. Guillermo Arriaga voy a grabar la segunda ocasión. ujú, Y voy a grabar por primera vez con Almadelia Murillo. Ella tiene un libro que se llama La cabeza de mi padre. Lo estoy en audiolibro porque justo o sea, tengo que leer como 4 libros claro, sí, de aquí a la siguiente sí, semana, sí, más sí, el trabajo del día a día, tal. Entonces estoy en audiolibro, pero por ejemplo, lo estoy escuchando y de pronto dice una parte que dice, tengo la suerte de que mi mamá eligió ser mi mamá y no mi lectora. Porque hablaba de ok, algo sobre que estoy escribiendo esto y a lo mejor me puede preocupar que Yamaro lea o no, tal, pero al final, no, o sea, como, algo así como, tengo la suerte de que mi mamá decidió ser primero madre sí, y y luego, no ajá, después lectora mía, ¿no? Y entonces, eso es algo que me dio curiosidad, como, sí es cierto, ¿no? Tal, y entonces apunto eso, porque ya, sé que eventualmente en la conversación lo voy a sacar a flote. No sé cómo se lo voy a preguntar, ujú, no sé en qué momento de la conversación, pero sé que es un tema que me da curiosidad y lo tengo ahí, ¿no? Y entonces eso es lo que hago. Voy recopilando curiosidades o cosas que me dan curiosidad, cosas que quiero indagar, cosas que quiero hacer doble clic, profundizar. Y entonces ya en la conversación las repaso antes, o sea, antes de empezar a grabar, cuando que me doy 5 minutos de cerrar los ojos, leer esas curiosidades que digo que tengo, a lo mejor volver a ver una serie de apuntes y cerrar los ojos y decir, a ver, otra vez, después de todo esto, ¿qué es lo que realmente me da curiosidad? O sea, ¿por qué está aquí esta persona? ¿Por qué la quiero tener aquí? Y eso a veces me hace de último momento decir, no, voy a empezar por acá porque ajá, eso es lo que realmente me da curiosidad. Y ya directo, pero no hubiera llegado a ese punto si no hubiera hecho toda esta investigación. Y lo que sí trato de hacer siempre es tener la primera pregunta escrita. Eso sí trato de siempre tenerlo, con la que voy a abrir. ok, Porque esa primera pregunta me puede ser que sea un episodio X o que la persona como que, o sea, vaya más lento, o puede ser una muy buena forma de arrancar y que la persona se sienta cómoda desde el inicio y empecemos a explorar otras cosas. Entonces, y también me sirve esta primera pregunta tenerla escrita por si me entra el nervio, por si, como o sea, no sé por dónde arrancar, es
cosa que puedo voltear y ver y decir, ok, ya sé que esto tengo que decir, punto. Cuando no lo hacía, episodios que antes no lo hacía, ibas a notar que empiezo como, bueno, bienvenido a Dementes. Y siempre me ha gustado esto, pero no sé qué, como que estoy tratando de encontrar la pregunta mientras voy. O sea, sé que tengo más, Sí. pero no sé con cuál abrir. Ya. Y es eso, es como entonces ya tengo con cuál abro y con cuál cierro. Sí, siempre tengo que tener eso claro. Ok. Y ya, no sé si contestar, o sea, es eso. No, sí, sí, sí. O sea, y por ejemplo, ¿te ha tocado a lo largo de los episodios gente que nunca se había grabado? O sea, nunca había hablado a un micrófono o a una cámara. Muchas veces. ¿Y qué tan Sí, difícil muchísimo. ha sido? O sea, porque, por ejemplo, pues obviamente también están nerviosos, ¿no? Muchas veces, o nunca se han grabado, nunca. ¿Cómo los Ujú. pones en ese terreno de, ok, tranquilo, no pasa Mira, nada? me atrevería a decirte que hasta es más, se ponen menos nerviosas estas personas que nunca han estado, o es más fácil trabajar con la gente que nunca ha estado enfrente de la cámara que con los que ya lo han hecho. Sí. No todos los casos, pero porque quienes ya están acostumbrados a estar haciendo radio o tele o artistas o lo que tú quieras. Bueno, hicimos una pequeña interrupción técnica, pero ya estamos de vuelta y platicábamos, o sea, digo, lo que decíamos ahorita de si te había tocado algún invitado que no estuviera acostumbrado a grabarse o que fuera la primera vez, qué tan difícil o fácil fue, ¿no? Sí, perdón, se despertó mi hijo y lo tuve que dormir. Sí, lo que te decía es, a veces con los que ya están acostumbrados a salir en televisión es un poco más complicado porque ya tienen mañas, ya tienen, a veces no quieren que les expliques porque sienten, digo, no todo el mundo, pero a veces cuando les quieres dar este brief al principio de, a ver, de mente sobre esto, la conversación va por aquí, bla, bla, bla. Hay algunos que, no, sí, no importa, hay que empezar, hay que empezar. Es como de, no, güey, o sea, importa, a mí me importa que lo sepas y que lo entiendas para que sepas de dónde va lo que vamos a hablar. Entonces, eso es un tipo. Y a veces también, como saben lo que representa esto para su imagen, para su reputación, lo, lo quieren hacer muy bien. O sea, como ya entienden Ujú. a ver, si yo digo algo que me puede, algo malo o algo bueno, me puede ir muy bien o puede ir muy mal, ¿no? Lo pueden sacar de contexto, pues también están hasta un poco más preocupados porque entienden las consecuencias de a alguien que nunca ha estado y que la primera vez que va a estar, nunca le ha pasado que le tiren ataques por redes sociales Sí. o al revés, entonces no tiene ese miedo, esa preocupación. Entonces, por un lado es eso. Obviamente la forma de expresión sí es más fácil cuando alguien ya ha estado, a veces es más natural en su forma de hablar, se le entiende más, trastabilla menos, pero no quiere decir que a la gente le guste más. Muchas veces las personas se identifican con estas personas que hablan como persona normal, que es lo que me pasa a mí, o sé que me pasaba, supongo que todavía me pasa, que no hablo como locutor, o esperaría no hablar como locutor, o como, yo no quiero ser como algo malo, pero suena más a, esa persona habla como hablo yo, Sí. se interrumpe como me interrumpo yo, o se traga como me trago yo. Sí, ves que esos episodios van muy bien por esto, por esta como Naturalidad. crudeza, que naturalidad, es genuino de las personas. Entonces eso está padre. Y también dicen más cosas a veces. O sea, se Sí. atreven a revelar más Ajá. secretos porque pues nadie los conoce, Sí. no son figuras públicas, no pasa nada. Entonces es esta combinación de en los dos casos lo que pretendí que tenía que hacer es darles un brief al principio. O sea, le dedico los primeros 3 minutos, 5 minutos a explicarles de qué va el podcast, por qué están invitados, qué expectativas se tienen, reglas de, oye, desde el principio les digo, no hay problema si dices malas palabras, no hay problema Ujú. si mencionas marcas, no me preocupa. Esto también les quita el que estén cuidándose. Les digo, al final del día tú tienes corte final, si algo no te gustó que dijiste o si por contrato no podías decirlo, me dices y lo cortamos y no pasa absolutamente nada. Prefiero eso a que te estés filtrando. O sea, Sí. digo, no te filtres, cuenta historias, cuenta anécdotas, cuenta momentos, dale. No es radio, no tienes que contestarme en 30 segundos, puedes contestarme en 5 minutos si quieres. Y tal. Es como que trato de darles esa tranquilidad para que ya sepan de qué va. Y también les cuento de quién es la audiencia, quién los va a escuchar, qué expectativa tiene la audiencia del podcast. Entonces, también los acomoda. No es lo mismo un podcast que vaya orientado a gente que es experta en finanzas, a gente que está empezando a estudiar finanzas. Un mismo experto en finanzas que yo traiga a entrevistar va a modular su acercamiento al tema de acuerdo a quién lo va a escuchar, ¿no? A lo mejor, Sí. si le digo que va a hablar a expertos en finanzas,
va a decir términos, va a decir palabras como de la industria y no pasa nada. Si sabe que va empezando, a lo mejor se va a estar interrumpiendo él solo para aclarar a qué se refiere con algo y está bien. O sea, eso es lo que quieres, que no deje a nadie fuera. Entonces, eso es lo que yo hago para que todos estén en el mismo canal. Sí, o sea, y creo que concuerdo totalmente contigo. A veces es más fácil cuando es alguien que nunca se ha grabado, porque también me pasa mucho que pues se dejan guiar, ¿no? Entonces como que, no, yo no sé, tú dime, ¿no? Entonces, ok, no te preocupes, yo te voy a guiar, vamos, ¿no? Y termina una conversación mucho más interesante porque, como cualquier persona que nunca se ha grabado, se le olvida que lo están grabando a los 3 minutos. Entonces, después de 3 minutos ya no se acuerdan que lo están grabando. Entonces, empieza una conversación normal, que creo que muchas veces cuando es alguien... pose. Sí. Entonces, cuando es alguien que ya está acostumbrado a las cámaras, cuando debería ser tal vez, o sea, o pensaríamos, yo pensaría como persona normal, que sería más natural, no, están más tiempo como en modular su voz, en su pose, en su, ¿no? En su encuadre, en todo, en que saben que... Y es más difícil porque están más preocupados por eso que con lo que estamos hablando y no se adentran tanto en la conversación como alguien que nunca se ha grabado y que pues, se le va a olvidar, o sea, después de la primera pregunta. Una agenda. Sí, totalmente. Entonces, tener una agenda de yo quiero comunicar esto, Sí. ¿no? Quiero promover mi libro o quiero tal. Y entonces también... O no vaya a decir... Otro lado y todo. Claro, no vaya a decir algo que No. está en contra de lo que he dicho en otra ocasión y entonces están con tantas cosas en la cabeza que a veces es difícil como guiarlos a donde tú quieres que el capítulo sea. Porque, o sea, en el caso del episodio yo, respondiendo también, o sea, lo que te preguntaba hace rato de las notas, yo igual a veces sí tenía notas, pero porque para mí el episodio es, ¿qué quiero saber? No me quiero ir por las preguntas fáciles, ¿no? Pues de repente me toca grabar con alguien que tuvo, no sé, algún tema en específico y la pregunta fácil es sobre ese tema, pero no quiero porque ya lo habló en varias ocasiones o lo va a hablar y tampoco quiero que se sienta incómodo. Entonces... ¿Sobre qué tema? O sea, para mí cada episodio es sobre un tema en particular y cómo abordamos ese tema desde la perspectiva de cada quien. Entonces, como que para mí es como contar un cuento, ¿no? Entonces el cuento se trata sobre esto y son 2 personas hablando sobre ese tema. Y listo. Sí. Entonces creo que eso ayuda muchísimo cuando es alguien que no se ha grabado antes o que tiene poca experiencia en... y está padre. Porque hasta ellos a veces se sorprenden, ¿no? No sé si te pasa, pero... Sí, claro. De que, o sea, salió muy bien, me sentí... O sea, estaba nerviosa, pero creo que estuvo muy bien, ¿no? Y se emocionan y ya me ha tocado a veces que incluso después de grabar ya empiezan a subir historias y abren a la cámara y empiezan... Y está ya padre, les gusta, ¿no? ya les gusta. Sí, les empieza a gustar. Ajá. Pero bueno. Sí, me pasa. Creo que también, o sea, otra cosa que se me hace muy importante y teniendo esta oportunidad de hablar contigo es, tú estudiaste, y tú me vas a corregir, estudiaste mercadotecnia, ¿no? Sí. Yo también estudié mercadotecnia y justo como algo que por lo menos para mí en la universidad y en la carrera aprendes o que te enseñan o que te muestran es esta validación constante del mercado, ¿no? O de hacer las cosas conforme lo que el mercado te diga. Es, haz una investigación, pregunta y sobre eso creas algo, ¿no? Y entonces la creatividad muchas veces se limita, por lo menos la parte educativa, te enseñan, se limita a lo que las personas dicen, sobre eso tú construyes. Aquí, o sea, por ejemplo, en tu caso, en el podcast, fue totalmente lo contrario. Fue como voy a hacer esto, donde probablemente si yo le pregunto a 100 personas, o sea, el que me diga que sí conoce lo que es un podcast, seguramente no los escucha, y los otros 98 no tienen idea de qué es. Les voy a tener que decir, como un programa de radio, pero, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué tan difícil o fácil fue para ti el tener toda esta educación formativa de mercadotecnia, usándolo para esto que era completamente pues, nuevo y extenso? Que a mí me pasó. O sea, cuando yo dije voy a hacer un estudio de creación de nombres, era como o sea, nadie quería hacerlo. Y era, pero pues a mí me interesa, a mí se me hace cool, yo quiero intentarlo. Y pues si no hay, pues ¿por qué no ser el primero? ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, pero no me vas a dejar mentir. Tú vas a hacer ese estudio, tú sabes que existe eso en otro lado del mundo y que lo hacen bien. Sí. Entonces es una comprobación, entre comillas, de mercado, por un lado. O sea, bueno, o de concepto, de que existe este concepto que se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Es cómo hago para que me lo quieran pagar aquí. Claro. ¿No? O sea, adaptarlo. no es que... O sea, por ejemplo, en el caso del podcast, no es que la gente no quisiera escuchar podcast. Es que si les decía que era un podcast, y decir, ¿qué es eso? Si les decía, es un programa... ok, ¿no? O sea, quitar fricción. Sí. Y cómo comunicarlo de la forma que lo entiendan y que entiendan el por qué me conviene o por qué lo quiero.
Y entonces, es como, por un lado, voy a mezclar varias cosas porque la pregunta es muy interesante y me gusta desmenuzarla. A ver, yo estudiando marketing, que en la universidad en la que lo estudié era mucho tema de investigación de mercados, Sí. estadísticas, tal, te permite darte cuenta de la cantidad de sesgos que existen y de cómo, si está mal planteada una pregunta, todo puede llevarte a la dirección que no es la correcta, ¿no? Desde una encuesta mal hecha o que no viene la opción de que, Sí. no sé, tú, no sé, en una encuesta, sí me acuerdo en Carl's Ajá. Jr., una vez que fui a una hamburguesa, así te decía así como, ¿tu mesero te atendió bien, sí Ajá. o no? Y entonces pues es que no me atendió ningún mesero. Yo Ajá. fui y yo me lo traje. Y entonces no me estás dejando poner una Sí. opción de no aplica. Y entonces si yo le pongo no, porque técnicamente no me atendió, Ajá. pues no, a lo mejor vas a querer, entonces vamos a empezar a meter capacitación porque los meseros no están tratando bien a la gente. Y cuando no tenía nada que ver con eso, simplemente era, no Totalmente. aplica. Sí. A lo mejor requerimos más meseros. O quitemos los meseros por completo, la gente puede hacer autoservicio. Entonces, por ejemplo, desde un tema en encuestas se puede ir así muy Sí. mal por no estar bien estructurada. Y por otro lado, te das cuenta de que la gente no te dice o sea, nunca sabe lo que quiere, o muchas veces te dicen lo que quieren que escuches, o lo que es incluso inspiracional para ellos. Y entonces, o sea, moldean la respuesta o de acuerdo o al grupo, o a lo que creen que tú quieres escuchar, o lo que ellos quisieran ser. Como si te digo, oye, ¿por qué no haces ejercicio? Es que no me queda un gimnasio cerca. Construyes el gimnasio cerca y la persona sigue sin ir. Sí. Entonces no era por eso, era por Sí. otra cosa. Y así te vas. Entonces es un cuento de nunca acabar. Si te quieres guiar por eso, nunca vas a acabar. Siempre Claro. va a haber otras formas. Entonces, lo que me ha servido a mí es más bien es qué quiero hacer, o qué quiero que exista. Y entonces aquí está, esto es lo que yo quiero que exista. Y luego es cómo hacemos para que eso, o sea, de qué forma lo empaquetas para que la gente lo pueda o lo quiera comprar. Entonces, nutrópicos, quería que existieran nutrópicos, queríamos consumir nutrópicos porque yo los consumo, quería traerlos a México, o sea, voy a hacer una empresa en México de eso. Y entonces el reto era, ¿cómo hacemos para que la gente, uno, confíe? Y eso es, bueno, pues no nada más el aviso de funcionamiento, sino la clasificación de la COFEPRIS. Otra forma es con una etiqueta que se vea como gentil. Otra forma es a través de explicar qué son los ingredientes. Entonces, quitar o sea, el tema de confianza. Otro tema es el tema de precio. Oye, pues es que se les hace caro. Entonces sí lo quieren consumir, pero es que entonces ya más bien es cómo hago para que lo que yo tengo encaje o cómo encuentro a la audiencia ideal de ese producto que yo tengo. Sí. Sí, o sea, porque las dos cosas son lo mismo. El ejemplo que Claro. siempre se me viene a la mente es el de, ¿te gusta esa persona? Y dices, no, no me gusta. Es que me dijo que le gustas tú. Bueno, Ajá. Sí. preséntamelo. Cuando tú dices, yo quiero juntarme con esta gente o me gustan las personas de estas características. Y entonces, ¿qué tendría que hacer para también ser Para atractivo para llegar. esa gente? Sí, o sea, ¿O dónde está esa gente? cuando te Sí, me dicen gusta la gente como... atlética. Ajá. Y entonces, si me gusta juntarme con gente atlética y que ande en bici y tal. Tal vez en un bar puedas encontrar algunos, pero de todos los que hay es más difícil que te asegures de que una persona de esas ande en bici estática, a comparación que si vas a un campo de bicis o a un club de bicicleta, es más probable que ahí encuentres a esa persona que estás hablando, que dices que quiero que le guste la bici y sea atlético. O sea, es lógico. Y entonces lo mismo acá es, yo quiero hacer este formato de podcast, por decir algo, y entonces es dónde está esa gente que tiene, o sea, que sé que es afín a esto y que es cuestión de que lo descubran para que lo recomienden y para que lo empiecen a escuchar. Y no qué quiere la gente, porque si qué quiere la gente, quiere podcast de crímenes y de Ujú. true crime y de tal, ¿no? Entonces es como, a lo mejor no todos, sí hay muchos, pero no todos. Entonces un poquito por ahí, por un lado, o sea, como que estoy combinando las cosas. Por un lado es, haz el producto el proyecto que tú quisieras hacer, ¿no? Y entonces aprendes sobre eso que ya hiciste, que estás construyendo, toma validación de cuánta gente lo compra o cómo lo compran o por qué no lo compran y tal, y sobre eso vas pivoteando o mejorando, modificando para seguir atrayendo a los que tú quieras atraer. Y la otra parte de la pregunta en cuestión de, puedes ver dónde ya ha funcionado antes y entonces también te puede dar. O sea, tenemos la máquina del tiempo, que es voltear a ver a Estados Unidos, y lo que funciona en Estados Unidos tiende a bajar 2, 3 Sí. años después, 5 años después, a que se convierte aquí, ¿no? O sea, cuando yo hice mi podcast, yo llevaba ya 4 años escuchando podcast o más. En Estados Unidos eran cosa grande. Ujú. Entonces sabía que eventualmente iba a pasar.
O sea, que eventualmente iba a pasar que empezara. Y igual seguimos en comparación con Estados Unidos medio en pañales, pero yo cada año veo avances. O sea, cada año veo cosas que a lo mejor antes era más difícil de que sucedieran y ya suceden, no para mí, o sea, no nomás para mí, sino para toda la gente que está haciendo podcast. Entonces, es un poco ahí también. O sea, o sea, no es nada más el yo hago porque yo quiero, sino la combinación entre qué quiero hacer y al mismo tiempo entender si hay algún tipo de validación que lo mencione allá afuera que está funcionando. Si quiero aumentar probabilidades de éxito, ¿verdad? Si Claro. me vale que eso y quiero jugármela, pues bueno, desde Sí. cero inventas algo y a ver qué pasa, pero pues es más difícil así. No, y teniéndolo ya hecho, ¿no? Como decías, o sea, no es lo mismo de que, oye, ¿te gustaría escuchar un programa que trate sobre esto y que puedes... oye, aquí está esto, mira, chécalo, ¿no? O sea, que es Ajá, la misma exacto. conversación de la... Que es lo mismo que a mí me enseñó la investigación de mercado, es por qué nos sirve la investigación de mercado, ¿no? Cuando te dicen, es que Exacto. ¿comprarías esto si estuviera así, así, así? Sí. Ok, entonces sí, perfecto, va a funcionar el producto. Y cuando lo lanzan, nadie lo compra, ¿no? A diferencia de, oye, ¿comprarías este producto? Mira, aquí está. Cuesta 20 pesos. No sé, ¿no? O sí, ok, toma, dame 20 pesos y toma el producto. Y todavía un paso más allá es, sí lo compraría, bueno, lo venden en la tienda de conveniencia. Ay, Ajá. qué flojera ir hasta allá. Sí, Entonces ni exacto. siquiera, o sea, Sí, sí, sabes, es sí. como, lo compraría si me lo traen aquí en mi casa, Claro. pero no lo compraría si yo tengo que ir. Entonces, Sí. es eso, es lo que te da la inversión de mercado, entender que no es eso, que Ajá. la gente no es racional y lo que te digan es, ¿sabes? Prueba. En el mundo de los startups le llaman a hacer un producto mínimo viable, Sí, ¿no? sí, sí. MVP. Y Sí. Sí, ya sobre eso estás hablando, estás discutiendo sobre cosas tangibles, no sobre claro. ideas. Sí, por eso los programas, o sea, en general se hacen pilotos, ¿no? Es como cualquier serie, ¿no? Hay un piloto, si es una película, hay un guión, ¿no? Que es como la base, y es como la idea nada más de, Sí. mira, es esto. No es como, no te voy a contar oye, estaría padre hacer una película de tal cosa. No, mira, aquí ya está la primera escena, ¿no? O aquí ya está la primera escena en papel. ¿Te late, no te late? Y sobre eso se construye. Que es Como la como, comida. sí, Si totalmente. te dijeran de qué está hecho el mole, igual Sí. dices, ¿cómo van a revolver todo eso? Sí, ¿No? Como que, pero sí, si no va a decirte lo primero y además te van a probar y dices, oye, qué rico está esto y te sí. explican que tiene todas estas cosas, es donde ya hace sentido, pero nunca lo hubieras pedido y nunca le hubieras dicho a alguien, combíname chocolate con chile, con no sé qué, no Claro. lo hubieras pedido. Y, Entonces, y- eso, yo lo y- veo y, igual. por ejemplo, ¿crees que, o sea, en este sentido de cómo hacer estas cosas, y tú decías, bueno, cuando yo empecé mi podcast ya tenía 4 años escuchando podcast, ¿no? También he notado que muchas veces, muchas de las cosas que se hacen, pues vienen de Estados Unidos, obviamente, pero caen primero en zonas, o sea, estamos en un país muy grande, ¿no? A comparación de, pues, no sé, Europa, es un país muy grande, donde, por ejemplo, nosotros estamos en Mérida, en el sur, ¿no? Y esto es en Monterrey, en el norte. Entonces, toda la franja del norte tiene un acceso tanto a la televisión como a la radio, como Claro. a Estados Unidos, mucho más fácil. Es parte o sea, de su infancia, es escuchar, ver con una parabólica, o sea, bueno, no todos obviamente, pero la O gran estarse mayoría, cruzando, ¿no? estarse cruzando. Estar yendo y Entonces, viniendo. estar en contacto con todo eso. Hoy es más fácil por el internet, pero cuando éramos más pequeños, pues no. ¿Crees que sí es un factor determinante, tal vez no al 100%, pero que sí influenció mucho el que haya tanto, por ejemplo, en la parte norte del país, como este tipo de contenido, a diferencia de, por ejemplo, la parte sur? Ya no nos vayamos al centro del país, a la parte sur, ¿no? Ujú. Definitivamente, pues de lo que ves es de lo que vas educando el Ujú. ojo, de lo que vas nutriéndote y demás. Entonces, pero hoy, como dices, por el internet ya no se excusa el decir es que yo vivo acá, Sí, ¿no? Entonces, hoy yo vivo allá, hoy yo vivo tal, porque puede ser lo mismo. Yo vivo en México, entonces no me entero lo que pasa en Europa, si no quiero, claro. ¿no? O puedo hacer el esfuerzo, nunca hacer lo mismo, visitar y estar ahí Ujú. viviendo una temporada, pero puedes estar más o menos como, por ejemplo, lo que yo hago mucho es que yo en Twitter, es donde que me siento un ratito a la semana y me pongo, ya puedes ver los hashtags Ujú. y puedes verlos en mi ciudad Sí, o verlos ubicación. en otro país, ¿no? En otra ubicación. Yo seguido hago eso de estar, o sea, de que pongo México y Ujú. luego veo qué está pasando, o qué se está hablando, y luego muestro Estados Unidos y luego me voy a España, por decir Ujú. algo. Y entonces vas viendo, incluso vas empezando a entender cosas que esto que hoy parece muy relevante en México, le da igual a la gente en otro Ujú. lado, o al revés, ¿no? Claro. Y también te ayuda a entender un poco de cómo es la gente y cómo, a qué le dan valor. Pero yo creo que algo o sea, de lo más difícil de enseñar que se puede hacer, pero lo más difícil es el gusto.
Enseñar a alguien a tener buen gusto, porque como dices, Ujú. en gusto se rompen géneros y o algo así es la frase, y entonces a mí me gusta el chocolate, y te gusta la vainilla y tal, pero el estar expuesto a muchas cosas te va abriendo la cabeza y la mente a que puedas conectar. O sea, todo el mundo habla de esto, ¿no? Es que se trata de conectar los puntos, Claro. ¿sí? Sí, pero si yo nada más tengo 5 puntos que puedo Ujú. conectar, voy a estar más limitado a si tengo 1000 puntos por conectar o 10,000 puntos por conectar. Entonces, ¿cómo se crean o se consiguen estos puntos? A través de vivir experiencias, a través de probar cosas, a través de ver en internet, a través de ver lo que hacen otras personas, ¿no? Yo hay gente que sigo que a lo mejor nunca voy a escribirle un mensaje a esa persona, pero me gusta lo que sube sus stories porque siempre comparte como si Sí. fuera una curaduría de cosas de otros lados y de ahí descubro cosas y digo, qué chingón, está interesante esto. Entonces, así, es como esta combinación no sé si me fui por otro lado. De elementos. No, no, no. Del norte, de estar del norte. Lo que Sí. sí te sirve del norte, en general, es que, bueno, creo, o mi Ujú. percepción es que estar en el norte, bueno, yo no estoy en la frontera, o sea, Claro. bueno, Sí. tan allá, Sí, sí, sí. pero creo, voy a generalizar, la actitud por lo general es un poco más de ambiciosa, si se puede decir así, Ujú. como de cultura de trabajo y Ujú. que incluso puede ser un poco más tóxica, o sea, menos de no me doy tiempo de disfrutar, es Claro. trabajar, estar viendo que sigue, estar viendo que sí está la ciudad muy americanizada, ¿no? Ujú. Pues, más restaurantes gringos, más cosas Sí. que estás en ese constante Contacto. influencia, pero es mucho yo creo que tiene que ver mucho con la energía general de la gente y lo que te inculcan y lo que tus papás, tus tíos te dicen no, es que hay que echarle ganas y que no sé qué, hay que Sí. tal, que entiendo, regresamos hay distintos niveles puntos de partida para la carrera, o sea, de nivel de privilegio, pero igual la comunicación constante es aquí, ¿no? Como de Sí. competir, Sí, o competir, sea, a mí me competir. tocó vivir un año en Monterrey, y por trabajo, y justo, o sea, sí es un nivel, pues, distinto de vida, ¿no? Y como tú decías, o sea, Como el ritmo. no hay tiempo, o sea, no hay tiempo, o sea, no hay tiempo, es ir, hacer, y todo el tiempo tienes que estar haciendo algo, y eso obviamente, o sea, indudablemente te lleva a caminar, o sea, esos recorridos son más rápidos, ¿no? Entonces lo que tal vez en otras zonas te toma 1 o 2 años, aquí tal vez te toma 6 meses, o darte cuenta que no es lo que quieres, o darte cuenta que sí, y ya estás en otro nivel. Por simple, o sea, estar en un constante ritmo de vida muy, muy intenso. Pero justo, o sea, este punto de... A Que ti... yo lo veo como una ventaja, yo Ajá. lo veo como una ventaja. O sea, a ver, ¿qué pasa? Cuando tú eres mexicano Ujú. y te vas a trabajar a otro país, o sea, te vas a trabajar a Estados Unidos, Sí. te llevas de encuentro a un chorro de gente porque no están acostumbrados a trabajar bajo las condiciones que trabajábamos acá, Sí. en cualquiera de los niveles que le quieras llamar, pero o porque nos explotan más, o porque la cultura, menos oportunidades, más trabas, lo que tú quieras, que llegas a un lugar así donde te la ponen, ¿cómo se dice? ¿Qué? Masticadita en la boca, o sea, Ajá. como te la Sí, sí, ponen sí. fácil, te das cuenta de que para ellos lo que es de estoy sobre trabajando, Ujú. para ti es como, no mames, eso es mi Eso... viernes chilango. O Sí. sea, ¿sabes? Como la cantidad de Sí, trabajo que sí, le sí. dedico yo un viernes Sí. tranquilo es Sí. tu día laboral normal. Sí. Entonces, lo que nos faltan son accesos a esas oportunidades, pero cuando se logran, por eso se lo lleva a todo el mundo de encuentro. Por eso dirán lo que quieran, a lo mejor no escuchan, pero los Bad Bunny, Ajá. la gente latina o con sangre latina, llega a la industria Sí. y se lleva de encuentro por esta como disciplina de trabajo Claro. Sí, forma de no, trabajar. no, no a veces ordenada, pero sí con mucha ímpetu. Sí, no, y es que además, por ejemplo, en el estudio, pues nos toca trabajar con varios países y varios contextos distintos. Entonces yo recuerdo que, pues cuando ves a hacer los comparativos, los proyectos en México, no todos obviamente, pero algunos es como, oye, a mí me toma hacer este proyecto 2 semanas, ¿no? O 10 días hábiles. Oye, ¿será que puedo hacer en 7 o en 5 o en 6, ¿no? Y es como, ok, pues sí, pero involucra estas cosas, estos costos, lo que sea. Y entonces nos toca un proyecto, no sé, en Holanda. Y dice, pues me toma 10 días hábiles. Ok, pues sí, tenemos en nuestro calendario 25 días hábiles, ¿no? Y además hay días festivos y entonces aquí no, y además no trabajamos tal día. Entonces, o sea, podemos hacerlo en 10 o los podemos tomar pues más, ¿no? Y es como, Okay. o sea, ok.
hasta te sientes raro, ¿no? Te sientes raro como Ajá. no, pero esto lo quería terminar ya, ¿no? Pero no, hay más tiempo y hay más cosas y hay más, obviamente también un presupuesto mayor y muchas cosas, ¿no? No quiero tampoco como llevarlo a pues en México es así. No, No, pero justo, pero... si tú logras llevar, o sea, si tienes la posibilidad Ujú, de tú como latino trabajar para otras culturas, o sea, o en otras culturas como freelancer, sí, como productora y hacer para otros, esta forma que estamos acostumbrados a trabajar te va a dar, te va a rendir mucho más por lo mucho. que dices. Ahí hay más Ujú, presupuesto, te van a pagar mejor, te van a exigir, entre comillas, menos en cuanto o sea, como en tiempos sí, de entrega y todo, tú vas a poder estacar más rápido claro. y eso justo está generando una reputación y una Sí, credibilidad, pero intentar hacerlo ya porque nadie está sí. acostumbrado Y, y, a hacerlo así. o sea, a ti te tocó, o sea, teniendo ese tema en mente, a ti te tocó también este tema. O sea, hoy, bueno, no hoy, en el 2020 yo empecé este podcast y la gente ya sabía que era un podcast. Entonces cuando dije, lanzan un podcast, vayan a verlo. Y pues ya saben dónde. O sea, y yo, es más, digo, plataformas de audio. O sea, ni siquiera tengo que decir Spotify. Plataformas Ujú. de audio y unos en Spotify, otros en Apple Podcast, Amazon. Bueno, creo que en ese momento creo que todavía no está más Amazon. No, no, todavía no Pero bueno, estaba. plataformas de audio, ¿no? Y en YouTube. Y ya Ujú. está. Entonces ya la gente ya sabe, ya está, ya todo. Cuando empezaste, no. O sea, te tocó como Ujú. esta, vamos a decirlo así, evangelización de Sí, o sea, no ve mi podcast o escucha mi podcast. Primero, te voy a explicar qué es un podcast y luego, sí. bueno, ¿ya entendiste? Bueno, aquí está el mío, ¿no? Y esto obviamente empezaron a surgir nuevos y algo que, por lo que también quería invitarte a este episodio y por lo que sigo escuchando de mentes y sigo viendo todo esto es esta intención siempre de compartir, de hacer, de crear esta industria nueva en México por lo menos. Y cuando hiciste, o sea, este festival del podcast y cuando los talleres, o sea, no solo es hago un podcast y ya, sino enseño lo que ya sé y también trato de hacer comunidad alrededor de lo que ya sé. Eh, ¿De dónde, o sea, siempre fue así? ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo dijiste, bueno, ya sé, ya tengo un podcast, ya funciona bien, ahora lo quiero enseñar, ahora quiero hacer una comunidad, ahora quiero... ¿Cómo fue surgiendo esta historia? Ay, mira, a ver, siempre he tenido esa forma de trabajar. Tú lo pones muy bien en palabras, lo que traía en o sea, no, el de No compitas, es no compitas. compites, haz compitas. Es como la forma de aterrizarlo. Sí. Pero, a ver, yo admiro a mucha gente, o sea, un montón de gente, gente no conocida, gente conocida, gente que no sé qué admiraba, pero una vez que empiezas a trabajar o ver lo que haces, dices, oye, qué chingón lo que hagas, sea lo que sea, ¿no? Desde procesos, arte, finanzas, o sea, pero admiro como encuentro fascinante la forma que tiene mucha gente de solucionar las cosas. Entonces, por un lado, siempre me gusta rodearme de gente así, o sea, porque eso siento que me lo contagio un poco, o cuando yo estoy bajoneado me da para arriba, ¿no? O sea, como que es lo que disfruto, y por otro lo disfruto en este tipo de conversaciones, disfruto hablar para lo que mucho significa hablar de trabajo, o ponerlo, pero a mí disfruto mucho esos temas, disfruto mucho. El otro día fui a comer con una pareja o sea, mi esposa, yo y una pareja, Ujú, ¿no? Un amigo y una amiga, y le empezaba preguntándole, bueno, ¿y cómo va tu negocio, no? ¿Y de qué va? Y tal. Y entonces duramos hora y media hablando del negocio, pero ¿y cómo hiciste esto? ¿Y cómo haces esto ajá, otro? Y no sé qué, y tal. Y has pensado, y me emociona, es como un rompecabezas para mí, y eso me gusta. Entonces, como poniendo ese tema de lado, siempre me ha gustado hacer las cosas en grupo, ¿no? Creo que dicen, si quieres llegar lejos, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y entonces, sería imposible poder hacer lo que estamos haciendo hoy si yo lo hubiera intentado hacer solo, ¿no? Si yo hubiera intentado como, bueno, que exista, necesitamos, o se necesita de una industria, de una base, para que entonces puedan existir las oportunidades que te permitan picharle a un Netflix, que te permitan picharle a un sí, Amazon Music, a un tal. Y entonces era, bueno, vamos todos, vámonos, o sea, todos vamos ayudándonos y vamos apoyándonos para crecer y que entre todos podamos eh, pues alcanzar nuestras metas, ¿no? Hay metas distintas para cada quien. Hay momentos en los que competiremos entre unos
por un proyecto, pero es una competencia sana porque es como, bueno, pues chingado, me lo ganaste, pero Claro. va, ¿no? Y además, si tú tienes esta cosa en la cabeza de yo soy refresco de naranja y yo soy de limón, pues no porque yo hable más fuerte me vas a pelar a mí si tú quieres sabor limón, ¿no? Y entonces es trabajar más bien en qué sabor soy. O sea, qué soy, qué sabor soy, para cuando quieran ese sabor, sepan que soy la opción, ¿no? Y lo otro es trabajar para que me vean o sepan que existo. Entonces es esto, o sea, mi mente vamos por ahí, como entre más pueda dejar claro qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos encuentran, quiénes somos, y más claro hay, o más se ha fomentado que existe esta industria o esta cosa, más probabilidades tengo y no tengo que competir, sino más bien eventualmente se van a dar. Eh, Y también que, por y, ejemplo, o sea, perdóname, o sea, como decías, o sea, usando esa analogía de los sabores, o sea, al final es como, no, pues tú eres chocolate, yo quiero de limón, y es como, bueno, yo no soy de limón, pero aquí tengo a alguien que sí es de limón, ¿no? exacto. Y también cuando le pasas ese cliente, por llamarlo de una manera, al de limón, también el de limón le está diciendo, oye, yo soy chocolate, no funciona para este cliente, pero tú sí. Invariablemente a él le va a llegar alguien que quiera chocolate y te va a recomendar. O sea, se vuelve un camino de A dos ver, al vías, final ¿no? del día es un juego a largo plazo y Sí. entonces si yo te quiero echar mentiras y decirte sí soy Ujú. de limón cuando no soy de limón, siguiendo por Sí, esta analogía, sí, lo vas a probar y decir, no, esto no es lo que yo quería y ya me quemé, ¿no? Y ya la claro. siguiente persona que le diga, oye, tal, va a decir, no, no lo recomiendo. Aunque ya la persona busque ahora sí del sabor que soy, pero tú tuviste una experiencia conmigo, me vas a decir, no, no te conviene con ellos porque no son lo que tú quieres, ¿no? Y entonces eso es, o sea, creo que se resume todo eso también en cuando la marea sube, todos los barcos suben. Ujú. Y entonces, hay barcos chiquitos, barcos Sí. grandotes. Mi chamba es construir mi barco lo más grande que Ujú. yo pueda. Barco pensando, digo grande pensando en un atributo, ¿no? Como de calidad, Sí, sí, sí. ¿no? Lo mejor posible o a mi gusto, pero al mismo tiempo puedo hacer que, como de mi lado, intentar lo que pueda para que haya más, la marea suba y entonces todos subiremos. Todos vamos a subir. Hay quien le gusta mi barco y quien le gusta el barco de alguien más. Entonces eso, ¿de dónde nace? Nace de que así soy, no sé. Ujú. Tengo esa virtud y ese defecto que me importa mucho la gente. Digo virtud y defecto porque algunas veces me juega a favor, algunas veces me juega en contra o me hace tomar decisiones de negocio que no son las ideales. Y no me refiero a, o sea, nunca me han visto la cara o que yo sepa, pero me refiero a, no sé, en la Claro. industria te van a decir, oye, pero Sí. es que pagamos tanto por una persona que haga esta actividad. Y yo digo, sí, pero eso no se me hace justo, ¿no? Claro. Entonces, aunque la persona no sepa que puede cobrar más, yo le digo, cobra más. O sea, te Ujú. voy a pagar más porque si te fijas, tu trabajo impacta de esta forma aquí y entonces esto tal. Entonces, el beneficio que tienes o sea, el beneficio que nos das es mucho más que lo que tal. O incluso, todavía no me alcanza para pagarte lo que realmente deberías estar cobrando tú, pero que sabes que lo tengo claro y te lo vas a compensar de otra forma, pero tú ya estás cobrando esto más, ¿no? Entonces, si no es conmigo, con alguien más, pero debes estar haciendo esto. Entonces, te digo, no es una decisión, entre comillas, eh, correcta de negocios, Claro. o alguien que es muy frío en los negocios me diría, güey, estás pagando de más Ujú. cuando pudieras hacerlo con menos, pero como otra vez yo juego al juego a largo plazo, en mi cabeza es... Eh, a la larga no va a importar si pagué más ahorita o no. Si esa persona se desarrolla, crece, está feliz con lo que estamos haciendo, tiene un montón de beneficios alrededor de eso para nosotros, ¿no? Y para la persona. Y también si la persona se va el día de mañana, se irá por una buena razón y nos pueda traer más cosas después hacia acá. Sí. Entonces, no sé, es como... Pero eso creo que fue con decisiones no inteligentes a lo mejor de negocios, pero es porque me importa la gente, me importa, Claro. si somos una mentada de madre o hipócrita trabajar para como que quien escucha mejore su vida, pero yo estoy empinando la vida de la gente que trabaja conmigo Sí. o la mía, no es congruente. Y siempre estamos intentando hacer o llegar al punto en que quien trabaja en nuestro equipo no tenga que preocuparse por el tema del dinero. O sea, que el dinero no Ujú. sea un tema, porque esa es la forma en que mejor se va a desarrollar y mejor va a hacer cosas para ganar todos. Al principio cuesta, al principio es como invertir de más incluso de lo que tenemos capacidad, pero a la larga yo veo que funciona. Algo que para mí, o sea, ya hablando de un punto de Y vista. es y es una Sí, sí, sí. lealtad real, no es Ajá. una cosa de, vamos a una actividad para que la gente se ponga la Claro. camisa Sí. y somos familia, Sí. bullshit, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si fuera familia, entonces todos podrían
no pensar en cuánto tengo que pagar de renta en mi casa y cuánto tengo que tal. Entonces, todos tienen sus problemas y sus cosas. ¿Cómo haces lo mejor posible para que esa persona pueda dejar de preocuparse por eso y mejor se preocupe o piense en lo que hay que hacer para cumplir nuestra visión o Sí, nuestra misión? o sea, al final ellos te están ayudando a no preocuparte por eso, entonces lo menos que puedes hacer es ayudarlos a ellos también, ¿no? O sea, y es que, y a eso iba, o sea, ya de manera personal, una de las cosas que para mí, ¿por qué Dementes para mí en mi historia en general es importante? Sobre todo profesional, pero también personalmente me enseña muchas cosas. Cuando yo empiezo el estudio, antes de empezar, o sea, en nivel cero, yo había personas que admiraba y personas que seguía. Yo empecé mi carrera en tema de publicidad, en agencias de publicidad. Y obviamente uno de los referentes que para mí era importante era Dani Granata, que justo hablabas hace rato de él. Y recuerdo que cuando yo estaba empezando a idear de lo hago o no lo hago. Para mí también, ¿eh? Cuando yo estaba en marketing, yo iba a sus conferencias. O sea, él iba a los simposios que organizábamos. O sea, entonces yo decía que, wow. Sí, entonces, o sea, cuando lo conocí, fue como, yay. Para mí fue como un referente y yo, o sea, pues estamos de este lado del país. Muy pocas veces había habido oportunidades en las que yo no me había tocado ir a alguna conferencia de él o algo así, presencial, lo he visto online. Y cuando yo empecé el estudio, digo, me gustaría tener su punto de vista. Sé que no me va a resolver nada, pero me gustaría poder platicar con él. Y recuerdo que, pues, tenía como este formato, entonces le escribí y me dijo, sí, o sea, vamos a hacer una videollamada y le hicimos, ¿no? O sea, recuerdo que, es más, o sea, como que movimos esa videollamada porque pues, estaba ocupado como por 1 o 2 meses, pero yo estaba como que, ok. Y tomo esa videollamada y ya me platica, o sea, me cuenta, ¿no? Y me dice su punto de vista y me da consejos y todo. Y desde ese punto, o sea, si yo ya era un tema de, pues, colaborar y compartir y todo, decir, bueno, se tomó el tiempo de darme esos consejos, yo quién soy como para no hacerlo, ¿no? Después. Y lo conecto con Dementes porque a raíz de ver episodios de Dementes que a mí me han enseñado muchas cosas, tuve la oportunidad también de hablar con un montón de personas que después del episodio de que yo quedo, wow, está increíble, lo comparto, y esas personas, o sea, por alguna razón han tenido una conversación conmigo. O sea, hablando de Pamela Valdés, hablando de Brian Andrade, hablando de Sofi de Lulo, hablando de... O sea, todas esas personas que o sea, por alguna razón dicen, muchas gracias por ver el episodio, y empieza una conversación en donde algunos los he conocido en persona, otros he podido hablar más cosas, otros... Y todo ha sido a raíz de esos episodios de Dementes. Incluso Dani Granata después, ¿no? También. Y hoy, que estés en el episodio 100, para mí es muy especial por eso, ¿no? Porque ha sido parte de... O sea, directa e indirectamente ha sido parte de... recuerdo en un episodio que mencionas el No Compitas, Compitas, y ese episodio me lo mandaron... o sea, no es mentira, muchísimas personas, ¿no? De que, oye, ¿ya viste que salió aquí? Oye, ¿ya viste que salió acá? Oye... Y es como, qué chido, o sea, ¿no? El otro día compartí uno de una conferencia que decía, esto aprendí, ¿no? Y alguien me lo mandó. Y digo, qué chido que haya eso, o sea, ese trabajo directo o indirecto, pero que sea como ese punto colaborativo. Y por eso quiero agradecerte otra vez por aceptar esta invitación, por platicar un rato. Yo sé que, pues obviamente tienes una agenda difícil, tanto personal, o sea, familiar como profesional, pero mi última pregunta es como referente porque te quiero decir algo de eso. A ver, te quiero interrumpir con algo de ahí. No, sí. Fíjate el tipo de gente. O sea, a ver, Dementes. O sea, el tipo de invitados que tenemos en Dementes es gente que está con estas ganas de hacer lo que estás diciendo tú ahorita, como de compartir, de que todos crezcamos juntos. No es el personaje egoísta de todos, véanme a mí y todo. O sea, yo crezco a merced de ustedes, ¿no? O sea, yo soy ese influencer que ustedes véanme. Para mí representan likes y representan follows. Y yo soy la estrella de mi show y yo soy tal. Los invitados que tengo son gente que conforme otra gente crezca, ellos crecen. O sus negocios crecen. Y entonces tienen esta misma mentalidad de compartir con todos. Y hay gente que no puede por tiempos o por agendas. O se les complica más. O que de plano la cantidad de solicitudes rebasan la capacidad que tienen para hacerlo, pero que en esencia sí lo quisieran hacer y que si los agarras en el aeropuerto solos, se pueden durar 1 hora platicando contigo. No, a lo mejor por WhatsApp, si le llegan 35 WhatsApp no te va a contestar en ese momento, pero es eso. Y eso es parte de lo que también yo veo, por ejemplo, yo veo en ti, que tú compartías, que tú tal, y entonces te vas acordando de quiénes son. A lo mejor no tienes claro todos los nombres de las personas o usan, no sé, me tocó la pasada de que, soy tal.
no sé, imagínate, te voy a decir, soy Carlos Cornejo. Y te voy a decir, híjole, no me suena, hemos hablado. Y me dice, sí, por Instagram. Y le digo, ¿cuál es tu usuario? Entonces ya me dicen de que Secret Name. Ah, claro. Así sí, porque me sé el usuario. Y aparte tú antes no dabas, o sea, era mucho a través de Secret Name. No lo hacías tanto a través del tuyo. O al principio, no compartías a través del tuyo lo que hacíamos nosotros. Pero a lo que iba es que quien escuche esto esté consciente que la gente, o sea, que hay mucha gente como tú, como yo, como esos personajes que hablaste. O sea, hay más de lo que creen, gente que está dispuesta a compartir una opinión, compartir un consejo, compartir algo. Y es nada más de que les tocas la puerta y les digas, oye, visto que hiciste, me gustó, y te van a generalmente contestar y decir, gracias por escucharlo y listo. Y entonces lo digo como un hack o un secreto de ve a la persona en el episodio más reciente de cualquier podcast y si te suena, escríbele. Escribe porque además esa semana va a estar lo más seguro al pendiente de cómo le fue el episodio. Entonces, si tú lo escribes, te va a contestar. No quisiera el 100%, pero el 80% de las veces te va a contestar o vas a ver que existes. Entonces, a largo plazo eso funciona. Pero no sé si... Sí, o sea... te interrumpí a tu pregunta, no. que ibas a hacer, perdón. Creo que es el complemento perfecto porque justo te iba a preguntar. O sea, hubo a lo largo de estos 200 y tantos episodios que ya tienes, alguien, o sea, como que alguien en el que tú te acercaras, ¿no? Porque obviamente pues recibes muchas invitaciones, ¿no? Pero alguien que tú te acercaras que en algún punto dijeras, voy a aventar a ver si, pero lo veo muy difícil o siento que no hay, como que en un mundo ideal me va a decir que sí, pero pues igual y no. ¿Hubo alguien que te sorprendiera el que te contestara o que te dijera que sí o hubo algún punto, digo, reciente o antiguo, como tú lo veas? Sí, al principio me pasaba más. Ahorita no tengo un nombre claro, pero al principio casi todo el mundo que me decía que sí, yo decía, wow, ¿cómo me dijo que sí? Después empiezas a darte cuenta de, ok, yo puedo apalancar de ciertas cosas para que les convenga también. Y entonces ya después se empieza a convertir en un tema de, hoy me dijiste que no, hoy no me pelaste, pero me vas a volver a buscar. O sea, vas a ver que me vas a volver a buscar. Y pasa, y es normal, sí. No es que lo tome mal, en este momento no te puedo ofrecer nada y entiendo que me digas que no, pero entonces yo voy a trabajar tan bien o tan fuerte para que eventualmente tú me busques a mí. Y nos ha pasado muchas veces, gente que a lo mejor no nos pelaba, no nos hacía caso, y de pronto ya ellos nos buscan, oye, es que nunca vi este mensaje, qué pena, no sé qué, no pasa nada, no me agüito, yo probablemente también lo había hecho sin querer, o adrede de, es que este momento no puedo hacerlo porque no tengo el tiempo, sorry, y después ya. Entonces, ha habido del otro, ha habido de estos y hoy ya la forma en que lo pienso es cuestión de tiempo. O sea, yo ya creo que cualquiera puede estar. O sea, al principio, los primeros 2 años a lo mejor te decía, sería increíble que un Guillermo del Toro quisiera estar, ¿no? No veo cómo lo va a convencer. Si me preguntas hoy, no ha pasado, pero yo creo que eventualmente pasaría. O sea, que ya hay más forma que sí a que no. Y es nada más cuestión de tiempo. Y entonces ya no me estreso tanto o me preocupo tanto. Y es como, eventualmente va a pasar. O sea, eventualmente va a llegar un punto, ya sea, pasan 2, 3 años más y crecemos más, o lo conozco a través de alguien o tal, y que va a decir, va, le caigo. Pero me interesa más la gente que está porque quiere estar a la gente que convencí a que esté y que sienta que me está haciendo el favor. Porque sí. Ahí ya no. O sea, y por eso quería justo como cerrar esto con eso, porque creo que para mí, o sea, este es el punto, justo lo que decías, o sea, para mí el que mandar esa, digo, ya habíamos medio platicado, ya habíamos medio hablado, ya, ¿no? Pero ya oye, me voy a consumir un poco de tu tiempo para poder... voy a tomar un poco de tu tiempo para poder grabar, para que, ¿no? O sea, de que, oye, me encantaría. Entonces, aventar esa bolita y decir, ok, hubo respuesta y sí se va a suceder y todavía es como, sí pasa, y luego empezamos a grabar y es como, ok, sí va a pasar. Sí, perdón, entonces, para quien nomás está escuchando en audio, es que está mi hijo que entró al cuarto y está diciéndome cosas en secreto mientras que Carlos concentrándose por completar la pregunta. Pero te decía que al final para mí fue como, ok, hoy a partir de este episodio, ¿no? Creo que para mí cambia eso, ese sentido de, ok, creo que
si antes decía, bueno, pues igual y al invitar a alguien, ¿no? Ya de un nivel un poco más alto, no porque los otros no hayan sido de ese nivel, sino que para mí personalmente es importante, pues era difícil. Creo que a partir de este Te voy a episodio corregir porque 100, creo que se puede sacar de contexto de que digas que es importante, más bien que a lo mejor tengan una agenda más compleja. sí, más compleja, totalmente. O sea, Sí, o sea, que sea más por ahí. difícil como llegar a algo, ¿no? Ajá. Que otras personas probablemente. Hoy, el grabar este episodio para mí es eso. Es como, pues mira, sí se puede. O sea, eventualmente se puede, como tú dijiste. O sea, nada más Exacto. tienes que tener tal vez... Si hoy te dicen que no, es porque igual no tienes la infraestructura, igual no tienes el mensaje, igual no estoy preparado para tener una conversación con alguien, ¿no? O sea, con esa persona, no estoy preparado para tener una conversación con esa persona. Eso me pasa mucho. A mí me da miedo algunas personas que digo, igual sí lo podría alcanzar, pero no le quiero pichar todavía porque no me siento listo Sí, para eso. totalmente. Entonces creo que ahorita es como, ok, es cuestión de tiempo y eventualmente se puede. Entonces, pues te quiero agradecer mucho por el tiempo, te quiero agradecer mucho por estar acá, por conectarte, por grabar este episodio y qué mejor cierre de este episodio 100 que pues agradecerte el tiempo. No, hombre, mil gracias por invitarme, gracias a todos por escuchar y felicidades por los 100 episodios. Que vengan más. Te los aventaste muy rápido, muy rápido. O sea, no fallaste casi nunca para poder haber hecho 100 en 2 años y cachito. Vas muy bien. Entonces, felicidades. Yo creo que vas a llegar todavía mucho más lejos. Admiro tu trabajo, admiro lo que estás haciendo. De repente me clavo ya a estar viendo el Instagram, los que subes y los consejos que pones. Entonces, hay una admiración mutua y pues por seguir haciendo cosas. No, pues muchas gracias. ¿Sale? Muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.